Bienvenidos una semana más al programa Experimenta Dios, programa presentado y dirigido por el Ministerio Cambiando tu Destino. Como cada semana estamos para presentarte los principios de la palabra de Dios junto con el pastor Matías Romo. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y también el pastor Rodolfo Romo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Así que te animamos a que te quedes con nosotros durante media hora, que puedas estar atento a tu televisión y que puedas coger una Biblia, que puedas coger una libreta, que puedas tomar apuntes de todo lo que estamos hablando durante estos días. Hemos estado enseñando y hablando acerca del carácter del Padre, de que Dios es amor, de que Dios es dador, Dios es galardonador, Dios es perdonador, y queremos animarte a que tú estés ahí, que puedas estar bien atento a todo lo que tenemos que enseñarte. Nuestro propósito, como decimos cada semana, es enseñarte los principios de la palabra de Dios para que camines en aquello que Dios ha preparado para tu vida. Recuerda que somos Ministerio Cambiando tu Destino y vas a tener información de nuestros días de reuniones, nuestros lugares de reuniones que van a salir en la pantalla, nuestro perfil en Facebook, Experimenta Dios. Puedes ir allí, añadirte como amigo y puedes dejar tu comentario. Si te gusta el programa, si no te gusta, algún testimonio, algún pedido de oración. Queremos saber de ti, queremos conocerte, queremos saber desde dónde nos estás viendo y saber qué te está pareciendo el programa Experimenta a Dios. Vamos a leer, yo quiero leer un verso en este programa de hoy donde vamos a hablar, seguimos hablando del carácter del Padre. Y en Jeremías 29:11, y después vamos a ir a Hebreos, pero dice así: porque yo sé, está hablando Dios, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de paz o de prosperidad y no de mal. Dios siempre que piensa en nosotros, Él piensa para darnos paz, prosperidad, para que nos vaya bien y para que nosotros logremos obtener todo aquello que deseamos. En este programa queremos seguir hablando del carácter del Padre y enfocarnos quizá un poquito más, Pastor Matías y Pastor Rodolfo, en que Dios es recompensador o galardonador, es la palabra que usa la Biblia, que luego lo iremos a ver, pero lo importante que es entender que Dios recompensa. Ya hemos hablado de que Dios es amor, Dios es perdonador, Dios es dador, Dios es recompensador, Dios es galardonador, es decir, sea como sea y vayamos hacia donde vayamos, siempre encontramos que lo único que Dios busca es nuestro beneficio. Siempre es así. De hecho, el versículo que estabas leyendo, paz, es la palabra shalom. Y shalom tiene que ver no con la paz solamente que nosotros entendemos como en nuestro idioma, ¿no? Una tranquilidad, algo, una quietud, ¿no? Y paz no es eso. Shalom significa prosperidad total en cada aspecto, en cada área de nuestra vida. Espíritu, alma, emociones, físico, lo moral, prosperidad completa. Entonces, shalom significa nada roto también, que en otro programa el pastor Rodolfo decía, ¿no? Nada roto y nada quebrado. Sí. Y eso es lo que Dios piensa para nosotros. Nada roto, nada quebrado, ninguna falta, ninguna fisura en nuestra vida, ¿no? Parece tan alto que parece hasta increíble, ¿no? Por eso debemos aprender acerca del amor de Dios, porque el amor de Dios nos va a llevar a ese nivel de vida, a vivir ese pacto de shalom, ese pacto de paz. Nuestra vida va a ir subiendo en cada aspecto, en cada área, nuestra vida va a ir subiendo al mismo nivel de la palabra de Dios, a un lugar donde no hay nada roto, no hay ninguna fisura, no hay nada quebrado, ¿no? Y entonces, ¿cómo yo puedo tener acceso a eso? Cuando entiendo que Dios es recompensador. El carácter de Dios es un Dios recompensador. Y la Biblia dice que Dios es recompensador de los que le buscan. Ahora, ¿cuál es mi parte? La parte de Dios es recompensarnos. La parte de Dios, la palabra recompensa tiene que ver con premio o un galardón, ¿no? Entonces, la parte de Dios es recompensa, pero mi parte es buscar a Dios, buscar ese amor de Dios. Entonces, cuando yo busco a Dios, siempre va a haber una recompensa. Antiguamente se nos decían, los que servimos a Dios somos los que más enfermos estamos, los que más pobres estamos, los que más problemas tenemos porque estamos sirviendo a Dios, ¿no? Y ese no es el principio. Cuanto más sirves a Dios, más recompensa tienes. Claro. Cuanto más sirves a Dios, más beneficios tienes. Entonces, no es verdad que cuanto más busca a Dios, más
más roto vas a estar, ¿no? Una vez escuché un testimonio de un hombre que dice, yo venía a la iglesia en bicicleta cada domingo, y cuando empecé la escuelita dominical, el primer domingo que serví en la escuelita dominical, me robaron la bicicleta. Pero seguiré sirviendo al Señor, ¿no? Y yo lo escuché, yo era niño, y yo lo escuché y yo dije, yo no quiero servir a Dios, porque si sirvo a Dios me van a robar, mejor no hago nada y no me roban, ¿no? Pero es el concepto que la gente tiene, ¿no? Que servimos a Dios, por eso estamos golpeados, por eso estamos atacados, por eso estamos enfermos, por eso estamos pobres, porque estamos buscando a Dios. Y eso es mentira. Cada vez que buscamos a Dios, Dios nos recompensa. Cada vez que buscamos a Dios, Dios nos premia. Cuando venimos a la iglesia, Dios nos recompensa. Cuando oramos, tenemos comunión con Dios, Dios nos recompensa. Cuando vamos a la palabra de Dios, Dios nos recompensa. Es más, la gente que nos está viendo ahora por la televisión, está escuchando la palabra de Dios, Dios le va a estar recompensando ahora mismo cuando están escuchando, porque el carácter de Dios siempre quiere recompensarnos. Mire, yo tengo una hija de 2 años, y una de las cosas que usa mi señora para encaminar a mi hija de 2 años, que ahora ya habla más, se mueve más, ya cada vez desobedece más también y hace más lío, una de las cosas que mi esposa usa es la recompensa, para que mi hija Nicole aprenda a hacer las cosas correctamente. Y cuando hace algo bien, le da un chupachup, le da un palote o le da un caramelo, y entonces ella es el premio de ella por hacer algo bien. Dios está esperando darnos ese chupachum no, pero Dios está esperando darnos esa sanidad. Claro. Dios está esperando darnos esa prosperidad. Dios está esperando restaurar la felicidad de nuestra familia. Porque es el premio de Dios para nosotros. Claro. Es interesante que este verso que hemos leído de Jeremías dice, porque yo sé, habla Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Querido amigo que estás viendo este programa, déjame decirte, Dios ha pensado en ti. O sea, Dios pensó en ti, Dios pensó en tu persona, Dios ha pensado en tu familia. No es que estás olvidado en el mundo, no es que estás solo, no. Piensa que hay un ser superior, que es el creador de los cielos y de la tierra, que es nuestro Dios, y ese Dios ha pensado en ti. Por eso, como te decíamos semanas atrás también, piensa que el Dios que ha pensado en ti está usando este programa porque Él se acuerda de ti y Él quiere recompensarte. Él quiere que a través de este sistema, como hablaba el pastor Matías, este sistema de recompensa, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a caminar en los principios de Dios, empezamos a caminar en lo que Dios ha establecido, ya Él había diseñado nuestra recompensa, ¿verdad, pastor Rodolfo? Ya Él lo había, según lo que entiendo de este versículo. Sí, porque ahí dice, yo sé los planes que tengo, o los... La verdad que el original dice planes. Sí, ahí hemos leído pensamientos, pero sí, es planes. Hay algo que Dios planificó para nosotros. Tenemos que saber que toda nuestra vida radica en el libro de Génesis 1 y 2. Ahí se nos ha enseñado que ahí es donde estamos nosotros y donde estamos hoy, porque ahí es donde estaba el hombre en el principio. Y entonces ahí podemos ver que cuando Dios planifica toda la tierra, lo hace con un solo sentido, poner el hombre en ese lugar. Por eso hace todo con todo detalle, para que el hombre tiene que comer, el hombre tiene que vivir. Pero tenemos que pensar que no está pensando en a veces pensamos, estaba pensando en Adán y Eva, sino que está pensando en la humanidad, lo que hoy hay de gente. Claro. No sé cuántos miles de millones somos, pero bueno, cuando Dios pone al hombre está pensando en todo. Entonces está poniendo todo detalle para que el hombre tome de eso que él pone, para que pueda estar bien, que pueda estar mejor que bien, porque lo pone en un lugar, como dijiste en el primer programa, en el deleite de Dios. En deleite, te pone en deleite para que disfrute totalmente. Entonces, el hombre, con su entrenamiento de maldición que ha tenido y la religión, te hace ver que todo es sufrido, que todo es trabajoso, que todo tiene que costarme. No tiene que costarte nada. Tú tienes que obedecer los principios, obedecer los mandatos de Dios y rendirte a eso, y la recompensa vendrá, porque Dios ya te premió. No es que va a venir porque Dios te lo va a dar, como decía el pastor, decía, bueno, mi esposa premia a mi hija porque hizo algo bien, pero Dios no está esperando que tú hagas bien para ya te lo dio. Solamente tienes que tomarlo cuando tú entras, claro, en cierta obediencia, en unas reglas que Él puso, que son denominadas leyes o principios. Entonces, cuando yo camino en los principios, en la ley de Dios, automáticamente eso me va pegando, me va viniendo, pero no porque sea
extremadamente perfecto, sino porque estoy encaminando mi vida en la obediencia y en las leyes que Dios instituyó para que yo tenga recompensa en esta vida, en esta tierra. Porque mucha gente está pensando, la religión ha puesto este pensamiento equivocado, que la recompensa de Dios es en el cielo. Yeah. Y es verdad que hay una recompensa en el cielo, también. Pero aquí en la tierra es lo primero, porque Dios puso al hombre en la tierra. Si no, no lo hubiese puesto en la tierra, lo hubiese puesto directamente en el cielo. Claro. Pero lo puso en la tierra porque es el lugar donde el hombre tiene que disfrutar. Y ahora, es verdad que el hombre, con nuestra propia sabiduría y nuestro propio querer de hacer bien las cosas, estamos haciendo todo peor, ¿no? Estamos destruyendo todo lo que Dios hizo. Pero bueno, ese es el caprichoso hombre que tenemos malo dentro, ¿no? Pero cuando venimos a Dios y entramos en lo que perfeccionamos nuestra vida, perfeccionamos nuestra tierra, y déjeme decirle algo que yo aprendí hace muy poco de un hombre de Dios. La intención del huerto de Edén es que era no solo que estuviera en una parte de la tierra, sino que toda la tierra sea Edén. Ese era el plan inicial de Dios. Entonces, como tuvo que ser quitado por causa del hombre que traicionó a Dios, pero cuando Dios restituye al hombre, Edén pasa a ser parte del hombre. Entonces, ahora Edén está dentro nuestro. Y cuando dice la Biblia que la gloria de Dios cubrirá toda la tierra, está hablando de que todos los hombres teniendo Edén, cubrirán toda la tierra teniendo Edén dentro nuestro. Todo el bien de Dios, todo el amor de Dios, porque todo está dentro nuestro. Claro. El bien, el amor, Dios mismo. Entonces, todo se va a completar cuando todos vengan al conocimiento de la verdad. Esto es la recompensa que Dios tiene y lo grande de Dios para nosotros. Claro. Los principios de Dios son eternos, esa es la realidad, y nosotros vemos en la palabra de Dios que Él es galardonador, que Él quiere nuestro deleite, como estábamos hablando ahora. De hecho, en Hebreos capítulo 11, verso 6, Pastor Matías dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, y que aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él está ahí, que Él está y que Él es galardonador de los que le buscan. Es el carácter de Dios. El carácter de Dios siempre es premiar, siempre es recompensar. Galardonador tiene que ver con recompensa, ¿no? Pero la recompensa viene por algo hecho. Ese es el tema, ¿no? Que Dios está listo para recompensar lo que nosotros estamos haciendo bien con Dios, ¿no? Y entonces muchas veces la conciencia es de que hacemos las cosas bien los creyentes y que van a venir cosas malas por hacer las cosas bien, ¿no? Yeah. Y eso es negativo, eso no funciona así, no es verdad tampoco. La Biblia dice en Salmo 71 que había un hombre que era creyente y que creía en Dios, y dice que veía a la gente que estaba con dinero, que estaba con salud, que estaban felices, y él decía: y yo que soy creyente, y yo que soy hijo de Dios, dice, y hago las cosas bien, estoy mal, estoy enfermo, estoy pobre. Entonces dice que hasta cuando entró a la iglesia, al santuario de Dios, comprendió el fin de ellos. Y mucha gente está en esta situación, que ve a la gente del mundo y ve que la gente del mundo está mejor que la gente de los hijos de Dios. Y eso es mentira, porque la Biblia dice que Dios está listo para traer shalom a nosotros. Dios Exacto. Está listo para traer prosperidad total a cada uno de nosotros. Es mentira que mientras nosotros venimos los domingos a la iglesia, el mundo vive mejor. Eso es mentira. Claro. Los hijos de Dios, claro. Por venir a asistir a la iglesia, tienen recompensa. Es mentira que la gente nunca conoció a Dios, nunca a Dios, y usted tiene comunión con Dios todos los días, ora a Dios todos los días. Es mentira que ellos van a vivir mejor que nosotros, porque la Biblia dice que Dios es recompensador a los que le buscan, no a los que no le buscan, a los que le buscan. Mucha gente, cuando hablamos acerca del área de fe, que la gente debe creer y debe ir a la palabra, debe buscar los versículos, mucha gente dice esto, dice: bueno, yo estoy creyendo a Dios, y es como que todo el mundo está creyendo a Dios, ¿no? Y como que cuando alguien te dice: sí, yo creo en Dios, jamás vino a la iglesia, jamás entregó su vida a Jesús, jamás hizo nada, pero está creyendo a Dios, ¿no? Claro. Y es como que todo el mundo cree a Dios, y realmente solamente los que hacen las cosas bien están creyendo a Dios, solamente los que creen que Jesús es el Señor son los que están creyendo a Dios, los que buscan la palabra de Dios
son los que están creyendo a Dios. Y cuando nosotros creemos a Dios realmente, tenemos recompensa, Sí. tenemos premio de parte de Dios, ¿no? Entonces animamos a la gente a que haga las cosas bien, de que busque a Dios y Claro. que crea en cada cosa que está haciendo, que crea que ser hijos de Dios tiene recompensa. Claro, es que creerle a Dios es creerle a su palabra. Exacto. Esa es la realidad, creer a su palabra, creer a los principios que encontramos en la palabra y creer, y ya lo estaremos viendo mucho más adelante, pero como hemos entrado en esta parte, creer tiene que ver obviamente con poner por obra. Por eso decíamos que es recompensador de los que le buscan y de los que le buscan diligentemente, es decir, de los que hacen algo. Yo tengo que hacer algo para caminar en los beneficios que Dios ya me ha dado, Pastor Rodolfo. No que Dios me va a dar, pero que Dios ya me ha dado, pero yo tengo que hacer algo. Exacto. Volvemos a que no es un asunto de Dios, como decía No. el Pastor Matías. Si la gente que no cree en Dios y no confía en Dios está viviendo mejor que aquellos que confiamos en Dios, hay un problema y el problema no está en Dios. No, Dios. El problema Está en nosotros, claro. totalmente. Por eso es importante que nosotros, como hablamos recién, ¿no? ¿Buscar qué? Es recompensador de aquello que le buscan, ¿no? Pero si vamos a Mateo 6, que dice, buscad primeramente el reino, siempre está refiriéndose a que nosotros tenemos que hacer algo. No es que yo vaya a la iglesia y por ir a la iglesia, y está bien ir a la iglesia, pero no es el solo hecho de ir a la iglesia de que me va a ir bien. Yo esto tengo una controversia, siempre digo lo mismo. No es por sentarse en un lugar, en un asiento de la iglesia, que va a alcanzar el éxito. Es por sentarse en la iglesia, escuchar, buscar el principio y practicar el principio. Cuando se te da la enseñanza en la iglesia, usted tiene que escuchar y recibir eso, porque ahí está la recompensa. Claro. Y yo estábamos enseñando en nuestra iglesia a gente que ha venido nueva, a que hay una posibilidad de Dios de que pueden encontrar trabajo. Y ayer justamente me llamaba una hermana dándome las gracias por haberle enseñado cómo creer a Dios por trabajo, cómo hacer para traer el trabajo a su vida, y que de repente practicó todo lo que se le enseñó en la iglesia y el trabajo le vino. Porque es realmente así, y aunque estemos en crisis, aunque haya un montón de parados, no tiene nada que ver, porque Dios ya nos dio la recompensa. Dios quiere que nosotros trabajemos y Dios tiene un trabajo para nosotros. Simplemente es enfocar el principio, practicar el principio, la ley que como hablábamos recién, y eso vendrá a mí. Pero ¿por qué viene? Porque hice algo, Claro. porque busqué. No es solamente por sentarme a esperar y a ver que llegue, no, y creer que realmente Dios quiere mi bendición total. Y ese es el trabajo de los pastores, el trabajo de los líderes de la iglesia, de poner una mentalidad de reino en la gente, de poner el carácter de Dios en la gente y de enseñar estos principios que son tan importantes para la gente hoy. Claro. Nombraba al Pastor Rodolfo el verso de Mateo 6 y decía, mas buscar primeramente el reino de Dios. Y luego añade, y su justicia, es decir, la forma que Dios tiene de hacer las cosas. También un error que podemos cometer, Pastor Matías, es que nosotros queremos buscar a Dios, pero lo queremos hacer a nuestra manera. Claro. Y no es lo que dice ese verso. No, seguro. La Biblia dice que debemos buscar el reino de Dios, con su justicia, que es la forma de hacer, ¿no? Las formas de hacer de Dios, las maneras de Dios, ¿no? Y cuando nosotros buscamos, la acción de buscar es algo donde, porque la gente dice, yo quiero cambiar, yo quiero que Dios me ayude, pero realmente no quiere, porque si quisiera, haría algo. Hay muchas veces dentro de la iglesia nos encontramos gente que viene a la iglesia que tiene problemas graves, tiene un desorden con los hijos, con el matrimonio, y le animamos que venga a la iglesia, le animamos que busque a Dios, y hay tan poca ganas de buscar a Dios, tanta inconstancia en venir a la iglesia, viene un día sí, 3 no, y es muy difícil así tener un cambio, tener un resultado de Dios. ¿Por qué? Porque el carácter va contra el carácter de Dios, va contra las formas de Dios. Exacto. El carácter de Dios es recompensador. Dios está buscando que hagamos algo con sus principios para Él recompensarnos. Exacto. Dios no espera que usted cruzado de brazos beneficiarnos, no, Dios espera que hagamos algo para que los beneficios vengan. Entonces debemos creer en buscar a Dios. Hay algo que debemos desatar en buscar a Dios, que cada vez que busco a Dios, que cada vez que oro, que cada vez que voy a la palabra, que cada vez que voy a la iglesia, cada vez que diezmo, cada vez que ofrendo, estoy buscando a Dios, y Dios cada vez
cada vez me está recompensando. No es que fui a la iglesia por un mes o 2 meses y Dios no hizo nada. No. Cada vez que fuimos a la iglesia, Dios nos recompensó. Cada vez que hicimos las cosas bien, recompensó. Dios recompensa cada vez. Por eso debemos sacar a la gente del lugar de decir, bueno, yo voy a hacer 3 oraciones desde mi casa y que Dios sobre. No. Debemos buscar las formas de Dios, y cada vez que buscamos las formas de Dios, Dios está listo para recompensar. Por eso que te volvemos a decir, buscamos las formas de Dios, cómo Dios trabaja, cómo Dios quiere que trabajemos nosotros. Y a través de la enseñanza de la palabra de Dios es que tú vas a descubrir cómo tienes que ir haciendo, cómo podemos caminar en este camino, en este plan, como decíamos antes, que Dios ya ha diseñado para nosotros. Es tan importante que puedas seguir la enseñanza de la palabra. Es tan importante que estés viendo este programa ahora, porque se te están revelando cosas del sistema de Dios, se te están revelando cosas del reino de Dios, se te están abriendo los ojos para poder ver, como contaba el pastor Rodolfo, poder caminar en el sistema de Dios como Dios quiere que caminemos, y entonces aparece el trabajo, y entonces aparece la sanidad. ¿Pero por qué? Porque Dios es recompensador de aquello que nosotros hacemos a favor del reino, hacemos a favor de su palabra. Y nosotros tenemos que entender que cuanto más nos esforzamos para caminar en el reino de Dios, más nos esforzamos para caminar en el sistema de Dios, más vamos a caminar en la recompensa que Dios ya preparó para nosotros. Exactamente, por eso dice: yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, pero los que no sabemos somos nosotros. Entonces claro, lo que tenemos que buscar es el plan, lo que Él hizo para nosotros, para que nosotros disfrutemos y vivamos bien, para tomar nuestra recompensa. Y no es algo que Dios escondió ahí y dijo, bueno, ahora búsquenlo, y el que lo encuentre disfrutará, y el que no lo encuentra no disfrutará. No, para eso puso pastores, para eso puso ministerios en la tierra, iglesias, para que encaminarnos a esos planes, ¿no? Para que nos enseñen y nos guíen a esos planes. Claro. Y eso es lo que tenemos que realmente comprender, la importancia de la iglesia, de tener un pastor, de servir en la iglesia y de aprender de cada mensaje, de crecer como creyente para entrar y mejorar en el plan de Dios. Aquí lo que estamos transmitiendo un poco es la idea que hay una tremenda diferencia para los que hacen las cosas bien y los que no las hacen bien. Exacto. Y esto es así, y debemos poner fe en buscar a Dios. ¿Qué es buscar a Dios? Es hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el carácter de Dios recompensar a los que buscan a Dios. Por eso, cuando nosotros miramos de esta forma, vamos a darnos cuenta que cada vez que hacemos las cosas bien, Dios está listo para premiarnos. Cada vez que nosotros hacemos las cosas correctamente, Dios quiere premiarnos, y eso marcará en el tiempo una distancia entre los que no conocen a Dios y los que saben que Dios está recompensando. Puede haber gente que dice, pastor, yo estoy creyendo a Dios día tras día, día tras día. Bueno, queremos decirles desde aquí que Dios está listo para recompensarte. Eso es lo que le queremos decir, que Dios está listo para traer el premio. Hay una diferencia, tiene que haber una diferencia entre el que es creyente y el que no es creyente. Y a veces no se ve, y eso se tiene que empezar a ver en la iglesia de este tiempo, la diferencia que hay. Claro, y se va a empezar a ver conforme nosotros caminamos en esta revelación de entender que Dios es recompensador, de que somos gente de reino y, como estabais diciendo, de que realmente tiene que haber una diferencia. Escucha bien, no importa lo bien que esté la situación de otro y lo mal que esté tu situación, si empezamos a caminar en los principios de Dios, todo está sujeto a cambios. Amén. Todo va a empezar a mejorar en tu vida. Sí. Tu familia va a empezar a mejorar. Vas a encontrar trabajo si no lo tienes. Tu economía va a empezar a mejorar. Tu salud va a empezar a mejorar. Porque el sistema de Dios, si hay algo que tenemos claro los tres que estamos aquí sentados, es que no falla nunca. Nunca falla el sistema de Dios. Por eso Dios quiere llevarte siempre al éxito, Dios quiere llevarte siempre a lo mejor, y si tú te esfuerzas y si nos esforzamos por caminar en lo que Dios ha diseñado, realmente nos va a ir bien. Y quizá tú nos estás viendo y no conoces a Jesús y no sabes, y te gustaría saber, el pastor Matías va a decirte cómo tienes que hacer para vivir esta vida de éxito. Sí, aquí estamos predicando de Jesús, no estamos hablando de nuestra propia opinión, no estamos hablando ni nada, una ideología humana, sino estamos hablando la palabra de Dios. Para nosotros como pastores, la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad, y todo argumento queda anulado
por la palabra de Dios. Y quiero decirte, querido televidente, que Jesús es el camino, Jesús es la salvación. Y si tú quieres, hoy puedes formar parte de la familia de Dios, puedes tomar acceso a la salvación que no tiene que ver solamente con el cielo, sino tiene que ver con sanidad, tiene que ver con prosperidad, tiene que ver con felicidad familiar, tiene que ver con éxito completo. Por eso, si tú quieres ser parte de nuestra familia de salvación, esta familia de Dios, haz esta oración conmigo. Cierra tus ojos y repite después de mí: Padre Celestial, estoy listo para recibir la salvación. Yo reconozco que he sido pecador y que tengo perdón por la sangre de Jesús. Te acepto, Jesús, como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te queremos felicitar y darte la bienvenida a la familia de Dios, porque a través de la fe usted tiene acceso a la salvación. Se nos está acabando el tiempo. Bienvenido a la familia de Dios. Queremos decirte y animarte: si tú tienes una iglesia local, sé fiel en tu iglesia local. Asiste a tu iglesia local, involúcrate, sirve, haz todo lo que tengas que hacer conforme a los principios de Dios en tu iglesia local. Si no tienes una iglesia, visítanos. Tienes toda la información en este programa, los días de reunión, los horarios de reuniones, las direcciones donde nos estamos reuniendo como Ministerio de las Iglesias Cambiando tu Destino. Ahora mismo tenemos una en Barcelona, tenemos otra en Tarrasa y tenemos otra en la ciudad de Bahía Blanca, en Argentina. Así que queremos animarte a que sigas en contacto con nosotros, que nos escribas al Facebook, que pongas tu opinión de este programa. Queremos saber de ti y queremos que sepas que te amamos, que te damos las gracias por estar ahí. Pastor Rodolfo, gracias por acompañarnos este día una vez más. Muchas gracias. Pastor Matías también. Un placer. Quien te habla, el Pastor Kenneth. Te deseamos lo mejor, te deseamos una maravillosa semana, y la semana que viene volveremos a estar contigo, el Ministerio Cambiando tu Destino, con este tu programa Experimenta a Dios. Gracias a todos.